Buen día. Voy a leerles un artículo enviado para su publicación, aún no publicado, en Las Dos Orillas. Se titula Petro, entre la ineptitud, la verborrea y la astucia. Decía Joseph Antoine René Joubert, abro comillas, como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda. Cierro comillas. Cada vez que Petro emplea las redes sociales, incordia con su consejillo de incompetentes y áulicos, o se sube, quién sabe en qué estado de conciencia, a una tarima, se desata en él un impulso irrefrenable de azotar impunemente a la audiencia con un verbo incoherente, pero plagado de odio, de resentimiento, de ignorancia, pero que, desafortunadamente, cumple con un funesto principio de la propaganda goebbeliana, específicamente el de la vulgarización. De mi libro, La propaganda, abro comillas y cito, hay que simplificar el lenguaje y aprovechar al máximo la imagen. El componente emocional debe ser lo que prive en el mensaje, tratando en lo posible de evitar que se activen los mecanismos de análisis lógico en la mente del lector, o en este caso, de los fanáticos que siguen a este tipo de líderes mesiánicos. Y para que esta estrategia funcione desde el ámbito del populismo, se requiere de un liderazgo mesiánico que venga a resolver mágicamente y en un periodo muy corto de tiempo los graves problemas estructurales en lo social y económico, que se enfoque insistentemente en la lucha de clases o de pie a la confrontación de grupos minoritarios con el resto de la estructura social establecida. Cierro comillas. Para un analista serio y conocedor de los grandes liderazgos de la historia, es fácil inferir que Petro no es ni brillante ni mucho menos inteligente. Es más bien un ser astuto, pero con una visible ignorancia en temas políticos, económicos, sociales, culturales o de simple cultura general. En su grandilocuencia, que desata con un lenguaje cuasi poético, se logra exacerbar a la masa, voluntaria o tarifada, que no entiende que le están vendiendo humo de muy baja calidad, porque a diferencia de los más astutos estafadores, la manipulación del verbo petrista es un cúmulo de resentimiento, de intereses perversos, de generalización constante y que, como lo demuestran los discursos de los peores demagogos de la historia, no es más que aire caliente que, tristemente, termina poniendo fuera de sí a esa masa informe que lo sigue provocando de inmediato arrebatos de fanatismo que degeneran en violencia verbal y física contra los adversarios que no siguen al líder mesiánico u osan opinar de él. Desde acusar a los médicos de distraerse de su deber y del solemne juramento hipocrático tomando tinto en el Poblado o en el Parque de la 93 de Bogotá y dando a entender que son mercaderes de la salud, hasta el ataque artero a los emprendedores y empresarios al imponer una reforma laboral sin sentido o análisis lógico que al final no creará más empleo, sino que por el contrario, aumentará la informalidad, ya de por sí preocupante en el mercado laboral colombiano. Otro aspecto siniestro, pero no insólito, tratándose de Petro, es esa manía de rodearse de delincuentes, sociópatas o psicópatas, justificándolo siempre con el adjetivo de víctimas o hablando de procesos de rehabilitación, que son olímpicamente ignorados por esos antisociales que, por el contrario, y desde la comodidad de sus centros de reclusión, siguen manteniendo sus nexos criminales y sus actividades delictivas con la anuencia de un régimen que poco o nada ha hecho por defender al honesto, al ciudadano que produce. La disociación con respecto a la realidad de Petro es preocupante, pues puede ser parte de un mecanismo consciente de distracción frente a su patente ineptitud y parte de la aplicación de los principios de la propaganda de Joseph Goebbels. O tal vez pueda ser un síntoma patente de un problema bastante grave de adicción, como lo señaló su exministro Leiva, aunado a un problema de
grave carácter psicoemocional, que lo convierte en un riesgo para la integridad institucional y económica de la nación. Pero hay otros factores de profunda preocupación más allá de lo que se pueda establecer frente al desgobierno de la nación, y es que no existe un mecanismo que permita generar un proceso adecuado de formación política para el grueso de la población. Y, aunque todo puede explicarse con sencillez al común de la gente, no se está haciendo una campaña de concientización política y económica para que las personas despierten de ese letargo y zona de confort social que a la larga nos puede hundir en la miseria social, cultural, moral y económica que hoy en día aqueja a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Para escoger quién debe regir los destinos de una nación, hay que desarrollar el pensamiento crítico, establecer políticas de educación donde se muestren todas las aristas de la realidad social y económica, contrastar el discurso manipulador, maniqueo, polarizador, utópico y resentido de la izquierda con el discurso realista del liberalismo bien entendido o lo que hoy llamamos libertarismo. Necesitamos una reflexión profunda al momento de votar, de encumbrar ciegamente a alguien a un cargo de poder. Es necesario analizar con mente fría el discurso y las promesas. Es vital desligar la emoción de la racionalidad, pues un proceso electoral basado solo en exacerbar odios termina llevando al poder a la casta coprocrática, es decir, aquel gobierno que se basa en elegir a lo peor de la sociedad al excremento. Esto termina destruyendo, por supuesto, naciones e impone totalitarismos y autoritarismos criminales. Muchas gracias y por favor ayúdenme a difundir esta información.